Hola, vamos a seguir con la enfermedad respiratoria 1 con el mismo enfoque. Vamos a hablar de la sinusitis. La sinusitis en los niños es muy común. Se dice que la sinusitis precede a una infección del tracto respiratorio. Generalmente un 5 al 10% de los que han tenido una enfermedad respiratoria terminan con una sinusitis. Si tenemos en cuenta que en los niños la enfermedad respiratoria es muy común, se dice que menores de 2 años pueden tener hasta 10 episodios de enfermedad respiratoria en el año. Imagínense que podrían complicarse con esta patología. Tenemos que tener en cuenta siempre que los senos paranasales tienen un desarrollo. No todos los senos paranasales se han desarrollado al momento de nacer. Entonces vemos cómo los niños nacen con senos maxilares y etmoidales anteriores, pero los senos sfenoidales se van desarrollando, se van neumatizando a partir del tercer año de vida, termina su neumatización a los 10, y el seno frontal empieza a neumatizarse entre el séptimo y el octavo año de vida y termina la neumatización en la adolescencia. Entonces, por eso, un niño recién nacido no podría tener una sinusitis de tipo frontal. Eso en cuanto al desarrollo. Para recordarles un poquito de la anatomía, los meatos, o sea, los orificios a donde debe drenar todo el moco que produce el seno paranasal, no quedan en la parte de abajo. Uno pensaría que más fácil abajo para que por gravedad pueda descender el líquido o el moco. Sin embargo, los drenajes o los meatos de los senos paranasales quedan en las partes altas, o sea, anatómicamente no están muy bien dispuestos. No todos los senos drenan al mismo meato, así vemos como el meato inferior es el sitio donde drena el conducto lagrimal. El meato medio, que es el que tenemos acá marcado en esta zona, miren que está muy superior a este meato medio, drenan el seno etmoidal anterior, el maxilar y el frontal. Y los otros dos senos que tenemos, que es el otro seno, que tenemos, que es el etmoidal posterior, pues va a drenar al meato superior. Entonces, por anatomía es bien complicado el drenaje. Si nosotros tenemos un proceso inflamatorio infeccioso o de tipo alérgico, se puede inflamar toda esta zona de la mucosa y obstruir los sitios de drenaje, y ese moco se va a quedar acá y va a ser caldo de cultivo para que bacterias o virus los puedan colonizar y nos puedan dar una sinusitis posteriormente. Entonces, la definición, hablamos de sinusitis como la inflamación a todo ese revestimiento de la mucosa, tanto del conducto nasal como de los senos paranasales. Generalmente se dice que es un proceso infeccioso de tipo bacteriano y que su duración debe ser al menos de 4 semanas. Sin embargo, si uno lee algunos autores, algunos hablan de rinosinusitis porque uno a veces no puede diferenciar entre un cuadro rinítico o un cuadro inflamatorio de la mucosa nasal y de la zona de los senos paranasales, pero estos autores dicen que hablarían de una rinosinusitis aguda hasta las 12 semanas y posterior a las 12 semanas, que son muchísimo tiempo, hablarían de un proceso crónico. Sin embargo, nosotros para hablar de sinusitis aguda nos quedaríamos con la definición de las 4 semanas. Lo que ya les habíamos dicho, las infecciones del tracto respiratorio, un 5 a 10% de ellas corresponden a una sinusitis. Y la etiología bacteriana más común es Streptococcus pneumoniae en un 30%, Haemophilus influenza no tipificable en un 20%, Moraxella catarrhalis en un 20% y algunas veces patología polimicrobiana en un 33 a 56%. ¿Cuáles las características clínicas? Dependen mucho de la edad del paciente. Si el paciente entre más pequeñito sea, menos síntomas específicos nos va a dar. Los adolescentes o los niños más grandecitos, su patología y su sintomatología es muy parecida a los de los adultos. Generalmente ellos se quejan de mucho dolor en la zona anterior de la cabeza. Dicen que si ellos se van a parar o levantar, sienten como una sensación de peso en toda esta zona. Y todos ellos hablan de hipersensibilidad en las zonas de los senos paranasales, dolor cuando lo estamos percutiendo o sobre la zona de los dientes. Los niños más pequeñitos, los de menores de 10 años, se dice que permanecen con rinorrea persistente, a veces purulenta, pero puede ser hialina o puede ser cerosita con un cambio mínimo de color.
con tos en las noches, porque generalmente ese moco que tienen acá acumulado se va a la retrofaringe, se lo tratan de tragar y la tos es el mecanismo de defensa para que este moco no se vaya al pulmón. Pueden tener fiebre sí o no, hay tos y mal aliento, generalmente la mamá dice que parece que oliera mal la zona de la nariz, importantísimo. Uno puede confundir sinusitis con otras cosas, pero ante todo con cuerpo extraño en niños. Los niños son muy dados a explorar los orificios, que a veces se meten semillas, hemos tenido niños en consulta que han cogido esa cinta aislante negra, la enrollan y se la meten por la nariz y posteriormente empiezan con secreción purulenta y muy mal aliento y muy mal olor en la zona nasal. Entonces hay que tener en cuenta que otras patologías nos podrían dar cosas similares a una sinusitis. Tabaquismo pasivo, siempre preguntar si fumadores, dismorfismo faciales hacen que los drenajes de los senos no sean tan adecuados y esas secreciones se pueden quedar ahí. Atresia de koalas, desviación de tabiques nasales después de cirugías o después de traumas, pólipos, cuerpo extraño como les hablaba, tumores no son tan comunes en los niños, pero hay que pensarlo en los niños más grandes, enfermedades de cilios inmóviles, fibrosis quística, granulomatosis de Wegener, reflujo gastroesofágico, rinitis y otras enfermedades inclusive como el asma. Entonces, cuando ya tenemos en mente esto, pues los síntomas los han clasificado los autores en síntomas mayores y menores para permitirnos la clasificación y saber si estamos frente a una sinusitis sí o no. ¿Qué nos dicen ellos? Si yo tengo dos criterios mayores, hago diagnóstico de sinusitis. O si tengo un criterio mayor y dos menores. Entonces vamos a ver cuáles son los mayores. Los mayores son dolor en la parte facial, ya sea la presión o que el paciente lo requiera, obstrucción nasal, rinorrea o descarga posterior. Generalmente yo le digo a la gente, mire, ábrale la boca a su paciente y bájele la lengua. Y generalmente uno ve secreción que está escurriendo en la parte de atrás faríngea. Que el paciente diga que no le huele nada, que huele muy poquito, o que tienen olores raros. Ellos a veces sienten hasta el mal olor de ese moco y tener fiebre, pero solo se dan los casos agudos. Eso serían criterios mayores. Y los menores, dolor de cabeza, fiebre, a veces sí, a veces no, halitosis, fatiga, dolor dental, tos o dolor o plenitud, a veces dicen en el oído. Pero acuérdense, el diagnóstico lo haríamos con dos criterios mayores o uno mayor y dos menores. Obviamente, nos podríamos ayudar al diagnóstico clínico con imágenes. Podríamos tomar unas radiografías de senos paranasales, pero no son tan específicas porque en general, ¿qué quiere uno? Ver cómo están los meatos, su permeabilidad, y eso solo nos permite un TAC de senos paranasales. Entonces, dependiendo de cómo yo vea, de la gravedad, de cuántos episodios el paciente haya tenido, es lo que determino qué exámenes le voy a pedir. Una vez que yo he hecho el diagnóstico clínico o ya sea con una imagen, entonces me vengo a lo que es el tratamiento. Como los gérmenes que causan los sinusitis son los mismos gérmenes de la otitis media, o sea, Haemophilus influenza, neumococo y Moraxella cataralis, como ya les había mostrado inicialmente, pues el antibiótico de elección de primera línea sigue siendo amoxicilina, lo hacemos a la dosis alta, 90 miligramos kilodosis cada 8 horas por vía oral. Pero si yo soy alérgico, una alternativa sería cefuroxima, 15 miligramos kilodosis cada 12 horas. Y si hay vómito o intolerancia gastrointestinal, pues yo no tendría que pensar en algo intramuscular o endovenoso, que la elección sería ceftriaxona, 50 miligramos kilo día. Y después de que se pare el vómito, pues puedo seguir con el tratamiento oral. Si hay falla en el tratamiento, ¿y a qué le denominamos falla? Pues que a las 72 horas no haya respuesta, el paciente siga con mucho dolor, siga con mucha secreción o siga con fiebre, entonces nos tocaría cambiar de antibiótico. La segunda línea sería amoxicilina más clavulonato, lo damos cada 8 horas, vía oral a 90 miligramos kilo día. Una de las opciones podría ser cefuroxima a 5 miligramos kilo dosis cada 12 horas, clindamicina 40 miligramos kilo día cada 8 horas, y tendría otras alternativas como la levofloxacina, pero no es muy común que lo usemos en niños, lo usamos más en pacientes adultos. Solamente iniciamos el tratamiento si tenemos la sospecha clínica o
reunimos dos criterios mayores o un mayor y dos menores. La duración del tratamiento depende de lo que veamos en el paciente, puede ser de 10 a 14 días. Y tenemos que estar pendientes cuando vuelve el paciente con nosotros, cuando le damos ingreso, que tenemos que hablarle siempre de banderitas rojas, o sea, las complicaciones de la sinusitis. Generalmente las complicaciones son secundarias a diseminación del germen al hueso que está cercano o circundante a los senos paranasales, ya sea la órbita, aquí tenemos una niña con una celulitis preseptal, pero también podría ser postseptal y también la infección se puede ir a los espacios intracraneales, causar meningitis o inclusive trombosis de los senos venosos. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay también complicaciones de la sinusitis. En este momento los dejo para que vayan a revisar el artículo sobre sinusitis que les dejé en la página de Pediatría, para que hagan el ejercicio práctico sobre sinusitis y concluyendo la parte de enfermedad respiratoria alta, nos queda solo pendiente lo que es tos o resfriado, que lo veremos en la segunda parte de este ciclo de charlas. Quería dejarles con este poema de Gabriel García Márquez, donde nos dice que los seres humanos no nacen para siempre el día que sus padres los alumbran, sino que la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez. Esto nos habla de los retos a los que nos vemos enfrentados todos los días y que todos los días es una nueva oportunidad para volver a ser. Bueno, espero verlos pronto, nos reuniremos en el chat. Muchísimas gracias.